Hola amigos, hoy voy a hacer un análisis y una crítica del capítulo número 1 del libro Lo que Varguitas no dijo de Julia Orquídea Illanes. Muchas gracias primero por esperar unos días para que pueda retomar el libro, como les había prometido, para aquellas personas que están interesadas en saber cómo comenzó la historia, puesto que tuve que lamentablemente borrar los primeros audios debido a los derechos de autor. Bueno, voy a hacer entonces un análisis de los capítulos 1 hasta el 13. Comencemos entonces ahora y me gustaría comenzar por el prólogo. En el prólogo, la señora Julia Orquídea Illanes nos aclara que de ninguna manera quiso hacer una obra literaria o dedicarse a la literatura o empezar a dedicarse a la literatura con este libro. Este es el único libro, el primero y el único que ella escribió, o por lo menos que publicó. Ella nos aclara que lo hizo porque sintió que tenía que aclarar, tenía que mostrar al mundo quién era ella realmente después de que su ex esposo, el escritor Mario Vargas Llosa, hubiera publicado la novela La tía Julia y el escribidor, donde ella sintió que su imagen se había visto afectada de una manera muy negativa, puesto que se usaron su nombre y sus vivencias personales para crear un personaje que, a pesar de que en el libro, este libro es muy apreciado, ¿no? El personaje es totalmente diferente, según la señora Julia Orquídea, a cómo era ella. Al leer este libro vamos a estar descubriendo que efectivamente tenía razón, pero vamos poco a poco. Aparte de eso, en el prólogo, ella nos aclara que lamentablemente tuvo muchos problemas para sacar este libro, que que le pusieron muchos obstáculos, que inclusive con malas artes trataron de impedir que lo hiciera, que le bloquearon muchas editoriales, pero dice ella que, con sus palabras, y la voy a citar, hay algo que olvidaron quienes trataron de hacerlo, además de bloquearme varias editoriales. Mi conciencia, mi honestidad, reivindicación e integridad de mujer no están en venta. Este libro lo escribió en La Paz, Bolivia, en 1983. La señora Julia Orquídea Illanes nació en la ciudad de Cochabamba el 30 de mayo de 1926. Estudió en la escuela Las Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús, que es más conocido como el Colegio Irlandés. Este colegio es muy conocido y muy respetado en Cochabamba, en la ciudad de Cochabamba, donde ella nació, en Bolivia. Es un lugar donde antes, hace muchos años, era un colegio exclusivamente para señoritas. Y las mujeres que estudiaban allá, las muchachas que estudiaban allá, eh, aprendían mucho sobre secretariado y mucho sobre ortografía, redacción. El colegio irlandés tenía mucho prestigio por tener un nivel muy alto en estas materias. Bueno, prosigamos con el primer capítulo.
El primer capítulo comienza con una cita del libro El ángel sin cabeza de Vicky Baum. El amor se parece a una cadena de montañas, a las sierras, a la cordillera. El amor tiene sus escarpadas pendientes ascendentes, sus peligrosos declives y aludes, sus oscuras hondanadas, sus valles profundos y apacibles, y sus selvas. El amor tiene muchas cumbres altas y centelleantes entre las nubes, pero no habitables, no hechas para quedarse allí durante más de una hora fugaz. Y como una cadena de montañas, todo tiene una cumbre, todo amor tiene una cumbre cada vez más alta, superior a cualquier otra. Cuando se ha alcanzado esta cumbre casi inalcanzable, solo queda el lento descenso a orillas y a las colinas y a las planicies de la vida en común. La señora Julia Orchidi nos cuenta en este primer capítulo cómo conoció y cuándo conoció a su ex esposo, el escritor Mario Vargas Llosa. Comienza diciendo que cuando conoció a Varguitas, entre comillas, como ella le llamaba, él tenía 9 años de edad y lo describe como un niño insoportable, terriblemente mimado, que se había criado con su mamá y sus abuelos, con sus abuelos y sus tías, y sus tíos, no con su padre. Y estaba rodeado de mujeres y era muy, como lo dije antes, muy, muy mimado. Y tenía inclusive una especie de maldad inocente e infantil, ¿no? Nos cuenta muchas anécdotas, ¿no? Ella tenía 18 años y él tenía 9 años. Y nos cuenta en este capítulo que a ella le enervaba mucho cómo se comportaba, ¿no? Que muchas veces a escondidas de su familia ella le daba un tirón de orejas o le daba un coscorrón y inclusive que le decía chiquillo malcriado o come de una vez porque era tan mimado que, bueno, como todo niño mimado, cuando llegaba la hora del almuerzo, por ejemplo, la hora de comer, la señora Julia Orchidi nos cuenta que era insoportable, que había que rogarle mucho, que todos hacían teatros y todo para que él pudiera aceptar un bocado. Y bueno, que ella, como dije antes, a escondidas, le regañaba, ¿no? Ella dice, él solo me miraba con sus grandes ojos, ella nos cuenta que solamente le miraba. La voy a citar. Confieso que a escondidas de su madre y de sus abuelos, en más de una ocasión le di sus buenos coscorrones y uno que otro jalón de orejas. Reaccionaba mirándome con sus grandes ojos. Aunque no decía nada, era como si me tuviera miedo. Luego, en este libro, nos cuenta que ella posteriormente regresó a Bolivia y, perdón, él vivía en Cochabamba, creo. Perdón, bueno, posteriormente ella nos dice que vivió en Bolivia, regresó a Bolivia y no volvió a Perú hasta que ella tenía 28 años, 10 años después, ¿no? Y que la primera impresión al conocer a Mario Vargas Llosa o al encontrarse con él después de 10 años fue muy positiva, fue muy sorprendente, pues encontró que
aparte de haberse convertido en un hombre muy guapo, interesante, era un hombre, según ella, con mucho carácter, ¿no? Como ella había apreciado, con mucho carácter, con una personalidad muy formada. Estaba estudiando literatura, y filosofía y letras y por lo tanto era sumamente culto y la fascinó, ¿no? Dijo que se habían entendido muy bien con su porque ambos tenían intereses literarios, ambos tenían intereses en la literatura. Ella nos cuenta que a ella siempre le gustó leer mucho y que le gustaban los buenos libros, los grandes autores, que nunca fue partidaria de las novelas rosas, que nunca le gustaron autores como, o que nunca leía a autores como Corín Tellado, una novelista eh, de historias rosas, ¿no? Y nos cuenta que ella fue a visitar a su hermana Olga porque acababa de divorciarse. Había tenido un matrimonio que duró 6 años y del que nos dice que no nos va a hablar, que no quiere hablar de eso, pues no viene al caso en esta historia. Y, pero nos da a entender que fue allá para un poco tranquilizarse y, bueno, no, para empezar a pasar esa transición a una nueva vida, ¿no? De ninguna manera dice que fue allá a buscar a alguien o buscar un marido o algo así. Eso absolutamente no. A pesar de todo, era una persona joven, era una muchacha joven y muy hermosa, muy bonita. Eh, y también nos cuenta que Mario Vargas Llosa también se enamoró de ella, puesto que su hermana, para protegerla de las habladurías de los demás, le pidió que no saliera con otras personas y que siempre fuera acompañada de su, de, de su sobrino político, o sea, el sobrino político de su hermana, ¿no? Ella no era nada de Mario Vargas Llosa, era su hermana quien era la tía política de él y su hermana le pidió que saliera siempre con él para que, como había dicho, para evitar las habladurías. No solamente él se enamoró de ella, sino que ella también, ya que tenían conversaciones muy amenas, eh, ella le gustaba mucho conversar con él, tenían muchas cosas en común. En este primer capítulo nos presenta ya a su cuñado y a su hermana, su cuñado Lucho, con quien ella siempre se llevó muy bien, a quien presenta como una gran persona. Eh, Luego nos presenta a algunos amigos, Javier, y con quien y su novia, quienes siempre iban con ellos y les ayudaban cuando tenían que esconderse o les ayudaban cuando querían ir juntos a bailar o a algún lugar donde nadie se pueda dar cuenta de que se habían enamorado, ¿no? Nos dice que poco a poco se enamoraron más y más y se dieron cuenta de que ya para ellos era muy difícil separarse y nos dice que pensar solamente en regresar a Bolivia le producía una gran tristeza. Pero con el tiempo no pudieron disimular más. Y hubo un momento en que cuando ellos fueron a una boda a un pueblo, toda la familia estaba allí y, y que al regresar ella y el escritor Mario Vargas Llosa se sentaron en el asiento de adelante y estaban tan cansados que no se dieron cuenta de que se agarraban las manos y que ella se recostó en su hombro. Esto lo percibieron sus parientes que estaban con ellos en el auto
Y entonces llamaron a una reunión familiar, porque aquí nos cuenta cómo aquella época, que era 1956, esta familia estas familias y todas las familias, ¿no? Prácticamente en esa época eran muy conservadoras y este tipo de asuntos eran un escándalo y se arreglaban en una familia, ¿no? Un gran escándalo debido a la diferencia de edades y por el hecho de que ella era divorciada, ¿no? Que aquella vez era todavía más fuerte el estigma que una mujer traía en esa condición. Nos cuenta también que fue entonces que su ex esposo le pidió escaparse con él, ir a buscar un lugar en algún pueblo donde se pudieran casar a escondidas. Prefería huir con ella y casarse con ella para que no pudieran impedir que estén juntos, ¿no? Le contó que se había enterado de que sus tíos estaban organizando esta reunión familiar y que pretendían que la señora Julia Urquidi se vaya a Bolivia y de esta forma separarlos, ¿no? Y que él no iba a permitir eso. Con ayuda de su amigo Javier se fueron a un pueblo llamado Chincha, donde se pudieron casar después de muchas peripecias. Se pudieron casar, encontraron a un juez y inclusive tuvieron una pequeña celebración, ¿no? Bueno, nos dice en este capítulo que en ese entonces el escritor Mario Vargas Llosa se encontraba trabajando en la radio panamericana. Bueno, en este capítulo nos cuenta solamente eso y, y termina así el capítulo diciendo todo perfectamente organizado en pocas horas, pero qué equivocados estábamos. Claro, yo me adelanté un poco al contarlas que encontraron un juez. Eso nos lo cuenta en el siguiente capítulo, ¿no? Eh, bueno, acerca de ese capítulo lo que puedo decirles es que ella empieza de una manera muy sencilla. Es una manera de contar muy sencilla, pero también con muchos detalles, describiendo, um, con una forma de describir muy bonita, muy rica, muy, muy agradable de leer y que desde los primeros párrafos este libro hace que el lector quiera enterarse de más, ¿no? Es, es muy, como dije, es sumamente agradable de leer y aunque se tratara de otro escritor, empezar a leer estas páginas produciría la necesidad de seguir leyendo, ¿no? Y no soy la única que piensa eso. He podido leer en la página de Amazon, donde el libro está en venta en un precio terrible. Um, bueno, que un ejemplar de una traducción de este libro al inglés, que por supuesto es muy difícil, que no se encuentra más, fue comprada y la persona que compró dijo que en sus comentarios que este libro no llegó directamente a él, sino que pasó por la dirección de un amigo suyo y que este amigo tenía que enviárselo luego al Reino Unido. Y nos dice que él personalmente no lo había leído, pero que este amigo era japonés y que nunca le había interesado las novelas o ese tipo de literatura, nunca le interesó. Pero que sin embargo hojeó el libro, empezó a leerlo y le dijo que no se lo iba a mandar hasta que termine de leerlo. Este señor nos dice, yo creo que el libro debe ser adorable, tan adorable que mi amigo que nunca le gustó este tipo de literatura no me lo quiere devolver hasta terminarlo. ¿Mm? Bueno,
Por el momento es todo. Muchas gracias por escuchar y hasta el próximo audio.